único deseo, esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, eso buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Amado Padre, oh fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. No hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. No hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. No hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. No hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, y eso buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Hola, bienvenidos.
gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría y un placer volvernos a encontrar. Hoy quiero dejarles el tema que nos corresponde. Vamos a estar utilizando Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8. Y el tema es conociendo el amor de Dios. Dice la Escritura, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la fuerza fundamental en toda buena relación. Debemos amar. Si no amamos, no hemos conocido a Dios. Podemos nosotros irnos a Primera de Corintios para poder entender un poco mejor de lo que no es amor. Primera de Corintios en capítulo 13, el versículo 4 en adelante, podemos encontrar por lo menos 8 características de lo que la Escritura nos habla de lo que no es amor. Voy a leer estas 8 características que las encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13, 4 en adelante. Dice, el amor, lo que no es amor. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. Vemos por lo menos 8 características de lo que no es amor. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos amar para conocer entonces a Dios? La Escritura nos habla en el pasaje de Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante de un intérprete de la ley que se acercó a Jesús para probarle. Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 10 versículo 25 que dice, he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo a Jesús para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este intérprete de la ley vino hacia Jesús para probarle y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Este intérprete se acercó a aquel que es el autor de la ley, aquel que estaba allí y que había venido a cumplir la ley para darle el verdadero significado a la ley. Y Jesús le hizo otra pregunta. Le dijo Jesús a este intérprete, ¿qué está escrito en la ley? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Hay un común denominador aquí que es todo. Y este intérprete comienza a decirle a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y
a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta que le dio el intérprete a Jesús. Y Jesús volvió entonces a responderle y le dice: haz esto y vivirás. Dos cosas tenía que hacer el intérprete de la ley: de cumplir la ley en dos áreas, en amar a Dios y amar al prójimo. Primero, en amar a Dios. La escritura nos habla en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, que dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Dicho sea de paso, entonces, lo que se refiere a este versículo es que este intérprete de la ley tenía, para amar a Dios, entonces tenía que obedecer, tenía que cumplir los mandamientos que estaban escritos en la ley. Dice en Romanos capítulo 13, versículo número 9, la palabra dice de esta manera: porque no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estas cosas tenía que cumplir el intérprete. Para amar a Dios tenía entonces que cumplir la ley. Y al hacerlo así, entonces él iba a mostrar que amaba a Dios y también iba a amar a su prójimo. Pero la escritura nos habla que este intérprete podría interpretar la ley, pero no podía cumplirla. ¿Por qué razón? En Romanos capítulo 3, versículo 20 nos da la respuesta y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el intérprete de la ley, al querer cumplir la ley, no iba a conocer a Dios, sino que iba a conocerse como un pecador. ¿Por qué? Porque la escritura dice que porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al querer cumplir la ley, este intérprete de la ley se iba a dar cuenta que al querer cumplirla, él se iba a encontrar que era un transgresor de la ley, que él no iba a poder cumplir cuando la ley decía: no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Entre algunos de estos puntos él iba a fallar, él iba a transgredir, no iba a obedecer, no iba a cumplir detenidamente la ley de Dios. Y por eso entonces él se iba a dar cuenta que por medio de la ley él se iba a ver su condición: un hombre transgresor de la ley, un hombre pecador. Por medio de la ley era el conocimiento del pecado. No era el conocimiento de Dios, sino el conocimiento de pecado. Al ver esta condición, entonces el hombre se da cuenta que no podría entonces amar a Dios, porque iba a transgredir la ley de Dios. Dice el punto que tomamos como referencia, dice: el que no ama, quiere decir el que no obedece, el que transgrede la ley de Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque el que no ama es aquel que transgrede la ley de Dios, no los cumple, y por lo tanto dice la escritura que la ley trae conocimiento del pecado. No trae conocimiento de Dios, sino que trae conocimiento del pecado. El que no ama no ha conocido a Dios. La ley no trae en sí conocimiento de Dios, sino trae conocimiento de pecado. Y este hombre se da cuenta entonces que no puede cumplir la ley. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida.
nosotros no podemos entonces amar a Dios, ni mucho menos conocer a Dios, porque la ley misma nos da el conocimiento de que nosotros somos transgresores, somos culpables, somos pecadores delante del Señor. Pero la Escritura no se detiene ahí, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahí es donde podemos entonces ver que Dios es amor. Y podemos leer entonces el versículo siguiente de Primera de Juan, capítulo 9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No, y marco esta palabra, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Escritura nos habla: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. Mire lo que está pasando en esto. Es de que Dios es el que muestra su amor para con nosotros. Envía a Jesús. Jesús en obediencia viene y pone su vida por nosotros para morir por nuestros pecados en obediencia al Padre. Él es el único que pudo obedecer y cumplir. Primero, en obedecer al Padre, enviarlo a la tierra. Y en estar en la tierra, Él pudo entonces obedecer y cumplir la ley, de tal manera que la cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, obedeció al Padre al enviarlo, y al llegar aquí fue obediente en cumplir la ley, no fallar ningún punto de la ley, cumplirla hasta llevarlo hasta la misma muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y así también dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero también dice que por la obediencia de un hombre, hablando de Jesús hecho hombre, los muchos serán constituidos justos. Jesús obedeció, y es por medio de Jesús. Ningún hombre, en este caso el intérprete de la ley, aunque trató de obedecer y cumplir, no pudo cumplir los mandamientos. Jesús obedeció y cumplió al pie de la letra la ley de Dios. Él la cumplió, y por medio de Él entonces nosotros entramos en lo que la Escritura dice, que el hombre es justificado por fe. Ahora ponemos la fe en Jesús, aquel que fue obediente y que dio su vida por nosotros, y al depositar nuestra fe en Él, entonces nosotros ya no hacemos las cosas cumpliendo la ley. Dice la Escritura: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley condena al mejor de los hombres. Quiere decir que el hombre por tratar de ser mejor y tratar de guardar los mandamientos, en alguno de ellos iba a fallar. Por mejor que él sea conducido y comportado en no transgredir alguna ley de Dios, por lo menos iba a transgredir una de esas leyes. Y entonces la ley condenaba al mejor hombre. Pero la gracia salva al peor de los hombres. Es muy opuesto. La gracia salva al peor de los hombres. La Escritura dice que por gracia
somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Es por gracia, por medio de la fe, depositando nuestra fe en Jesús, entonces que nosotros podemos conocer y entender lo que realmente es el amor de Dios. Por eso es que la Escritura nos habla que Dios muestra su amor para con nosotros enviando a Jesucristo para que vivamos por Él. Tenemos entonces que poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. El apóstol Pablo fue muy claro en esto. Y él lo declaró diciendo que él decía: ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero hacer énfasis en esto. No es cuánto nosotros amamos a Dios, sino entender cuánto Dios nos ama a nosotros. Que Él envió a Jesús y Jesús fue obediente y murió por nosotros. Es no cuánto nosotros amamos a Dios, sino cuánto Dios nos ama a nosotros. Es nosotros entonces entender que es el amor de Dios hacia nosotros, entender ese amor que Él mostró hacia nosotros. Él conoce y Él conoce y sobre todo sabe todo lo que hicimos, lo que hacemos o lo que somos. Pero aún así, Él muestra su amor hacia con nosotros, enviando a Jesús a morir por nuestros pecados. Al nosotros entonces entender ese amor de Dios hacia nosotros y ver a su Hijo morir por nosotros, es cuando realmente entonces podemos conocer el amor de Dios. El amor de Dios que es imparcial, es para todos. Nos ama con un amor eterno. Y eso entonces genera en nuestra vida el ver que Dios muestra ese amor hacia nosotros, desprendiéndose, entregando a su Hijo, y Jesús mismo despojándose de su gloria y haciéndose en semejanza de hombre y vivir entre nosotros los hombres y humillarse a sí mismo y despojarse de todo para entonces morir por nosotros, mostrando su amor hacia con nosotros los pecadores para darnos una vida nueva y una vida eterna. Al entenderlo así, entonces podemos saber que Dios nos ama con un amor perfecto. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo donde iniciamos capítulo 4. Ahora vemos el versículo número 15. Dice de esta manera: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Al creer en Jesús, al confesarlo como el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en nosotros. Y si Dios permanece en nosotros, es la misma esencia, es el mismo Dios que mora en nosotros, y es entonces que nosotros podemos saber que podemos amar. ¿Cómo? Porque lo conocemos al saber que Jesús entregó su vida por nosotros. Al confesarlo, entonces que Dios hace morada en nosotros y nosotros podemos entonces amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hay una escritura que dice: la fe que obra por el amor. Es decir, que ahora que Dios mora en nosotros, nosotros por fe podemos entonces obrar en amor. No que nosotros amamos por nuestra fuerza, sino que el mismo amor que Dios mostró en nosotros y que está en nosotros es que nosotros podemos entonces amar no solamente al prójimo, sino también amar a Dios. Amar por el amor que Él ha mostrado hacia nosotros, que siendo pecadores, Él entregó a su Hijo Jesús, mostrando Jesús también su amor por nosotros. Y entonces nosotros, en la expresión de gratitud,
podemos saber el amor perfecto de Dios hacia nosotros. La fe que obra por el amor. Al depositar nuestra fe en Dios, comenzamos entonces a obrar en el amor de Dios. Y ahí es donde podemos nosotros entonces hablar con seguridad que podemos, no en nuestra fuerza, sino en la habilidad que Dios nos da, que Él ha depositado su espíritu en nuestra vida, y nosotros entonces podemos decir que podemos amar a Dios y podemos amar a nuestro prójimo al hecho de poder reconocer que no es que nosotros debemos amar o cuánto amamos a Dios, sino entender y vivir este principio siempre de que es Dios el que nos ama, es Dios el que ha mostrado su amor para con nosotros. Y de ahí entonces, por el mismo amor que Él ha mostrado, nosotros podemos entonces vivir y disfrutar de su amor, y también entonces poder manifestar su amor hacia con los demás. Este es un mensaje de lo que el Señor comenzó esta semana a tratar en mi vida, y quise hoy compartirlo con ustedes, de poder descansar en saber que nosotros no podemos amar, pero sí podemos amar cuando reconocemos que a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que somos, Dios nos ama, y Él lo muestra a través de Jesús, que Jesús murió por nosotros, y nosotros al reconocer ese sacrificio perfecto y hermoso que Jesús hizo por nosotros, saber su amor, entonces poder corresponderle y saber que somos amados por Dios, y también nosotros podemos amar a los demás. Gracias por escuchar esta palabra. Y yo sé que la palabra nunca retorna vacía, y siempre aquellos que la recibimos dan el fruto al 100 por 1. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que aunque tengas debilidades, Dios no ve lo que no puedas hacer, pero Él sí te da la habilidad para lo que lo puedas hacer. En este caso, que puedas amar, y que entonces ya sea el amor, que el amor sea genuino, ya sin envidia, sino un amor realmente genuino como Dios nos ama. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos miramos, si Dios permite, la próxima vez en este mismo sitio web. Gracias, que Dios me los bendiga siempre. Hasta pronto.